vamos a iniciar y yo cuando hablo del equipo soñado les juro que no sabía ni por dónde empezar cuando pues tenía a cargo un equipo de enfermería hace muchísimo tiempo y yo decía, ¿y por dónde voy a empezar? ¿Verdad? Esta es mi clara preocupación y yo decía, la Santísima, como decimos aquí en Costa Rica, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo para iniciar? ¿Cómo voy a iniciar? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a escoger? Pues vamos a empezar por el principio, por lo más básico, los perfiles profesionales, ¿verdad? ¿A quién necesito yo en mi equipo profesional? Bueno, un perfil profesional, pues básicamente es una descripción de un conjunto de competencias y habilidades que puede tener una persona que le hacen tomar responsablemente las funciones de sus prácticas, de su práctica laboral y profesional, ¿cierto? Muy bien. Aquí lo importante es que tenemos que tomar en cuenta tanto lo cognitivo como lo psicomotor y lo afectivo. O sea, el saber hacer, el saber ser y el saber saber. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a contratar a una persona. ¿Qué sabe esa persona? ¿Qué sabe hacer? Y cómo expresa ese conocimiento? ¿Cómo expresa su ser? Ahí estamos hablando ya del afectivo, tan importante en una carrera como enfermería. Y bueno, ¿para qué necesitamos un perfil profesional? Bueno, primero, el perfil profesional nos va a permitir identificar las necesidades de capacitación que tengo en mi personal. Porque yo puedo llegar y tener 20 personas a mi cargo, o 25 o 100 personas a mi cargo, pero yo puedo llegar y decir, fulanito de tal, María, Juan, tiene estas y estos y estas competencias. Me parece que puede mejorar con estas y estas otras competencias. Son parte importante entonces del control administrativo y académico, ¿verdad? Si estamos hablando de un centro hospitalario, pues obviamente el control de capacitaciones es sumamente importante. No lo podemos dejar de lado jamás. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de las personas en nuestras manos. No hay otra explicación que yo pueda dar mejor como para convencer a la gente de tener en su centro hospitalario una persona estrictamente encargada de educación continua. Y en el campo académico, pues por supuesto, mucho más nos vamos a ocupar hacia la gestión del conocimiento siendo nosotros académicos. Aseguran la calidad de los docentes, por supuesto, ¿verdad? Yo me voy a asegurar de que esa persona sabe, porque yo estoy haciendo gestión del conocimiento con estas personas. Además, los docentes son los que van a formar el futuro recurso humano en salud que vamos a tener en un país. Vean la gran responsabilidad de la docencia. Y aquí estamos hablando de docencia tanto en la academia como docencia también hospitalaria. Y además, pues, por supuesto nos va a facilitar las vidas, ¿verdad? Porque ya con un perfil profesional yo nada más me voy a los archivos de las personas que tengo a cargo y ahí puedo hacer un pequeño estudio, verificar qué ha hecho, qué no ha hecho, qué conocimientos puede tener esta persona, ¿verdad? Sin, claro, volvernos locos tratando de saber qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe esta persona. Es importante tomar en cuenta la legislación de cada país. En cada país, pues, suele ser diferente la manera y en cada empresa, de hecho, suele ser diferente la manera de contratación, la manera en la cual se van a presentar los currículums, inclusive, ¿verdad? También la vocación a la docencia resulta muy importante. He conocido gente brillante, brillante en mi vida, pero no pueden dar clases. Y llega un momento, y tuve varias experiencias de este tipo, ¿verdad? Que llegan a la universidad, tienen excelentes perfiles profesionales, pero llegan 6 meses después, 8 meses después, y me dicen, Yasmín, ya no,
ya no puedo dar clases, ya no lo soporto. No está en ellos la vocación docente que es tan importante, no solamente en lo académico, sino también a nivel hospitalario, ¿verdad? La persona que se va a dedicar a dar educación continua debe tener una vocación docente. Por supuesto, es importante que cuando nosotros vayamos a recibir a alguien para dar clases al menos, ¿verdad? Tiene que tener una experiencia de al menos 2 o 3 años. Esto puede sonar un poco duro, ¿verdad? Porque sé que en muchísimas universidades apenas gradúan los estudiantes, los ponen a dar clases. Pero esto es totalmente contraproducente. Es necesaria la experiencia clínica, la experiencia en calle, no necesariamente clínica, pero puede ser en cualquier otra de las de los espacios que tenemos en enfermería, eh, para que esta persona pues tenga un poco más de qué dar al estudiante, ¿cierto? Obviamente, si estamos hablando de un profesor para simulación o rotaciones clínicas, pues es fundamental la experiencia clínica. No podemos mandar a una persona que nunca ha pasado por un hospital a dar una rotación hospitalaria, es ilógico, ¿verdad? O simulación clínica. Y muchos dirán, pero es que uno puede sacar escenarios de simulación de los libros. Sí, lo puede hacer perfectamente. Pero, ¿qué con las preguntas? ¿Qué con el debriefing del estudiante? ¿Qué con el profesor? ¿Qué pasa así? La teoría nos pueden dar muchas cosas, pero es necesaria la práctica. Bien, y aquí voy a explicar un poco la importancia de la experiencia profesional. Este es un ciclo que yo desarrollé para poder explicar esto, porque a mí me decían muchas personas, Yasmín, pero es que este estudiante se graduó con notas de 100 en todo, es un summa cum laude, este muchacho es increíble, lo que fuera. O esta muchachita tiene 6 meses de haberse graduado, trabajó en el hospital, pero mira, ponerla a dar clases. Para mí era un compromiso grandísimo. Yo sabiendo que la teoría me está diciendo lo contrario. Entonces no podemos ir en contra de lo que dice la ciencia. ¿Por qué? Vamos a explicar. La experiencia educativa para el estudiante resulta lo más importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo docencia. Y aquí estamos hablando de estudiante, por ejemplo, de estudiante en academia, y en el caso de profesionales, pues nuestros propios compañeros de trabajo, ¿verdad? Cuando el estudiante o el profesional de enfermería va a hacer una práctica profesional o va a hacer un entrenamiento, debe estar en correcta aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que saber enseñar. Los chicos tienen que aprender también, pero ¿cómo aprenden? Porque nosotros estamos utilizando la correcta metodología de enseñanza, ¿verdad? Para sus prácticas profesionales, que van a ser una experiencia de vida para el estudiante. Y las prácticas hospitalarias que vamos a hacer desarrollando los programas de capacitación continua, van a ser experiencia también para nuestros compañeros, ¿cierto? La motivación para que estas experiencias de vida se den debe venir desde el mismo docente. En simulación clínica, el docente se la tiene que creer 1000 por 1000. Si yo le digo, mire, el cielo es de color rojo, yo hago un contrato de ficción con usted y usted me dice, sí, profesor, el cielo es color rojo, para poder hacer un escenario de simulación donde el cielo tenía que estar rojo. Ese mismo caso sucede cuando vamos a hacer simulación in situ o capacitaciones prácticas dentro de un hospital. Esta motivación nuestra debe trasladarse a las personas que estamos nosotros, a las personas que les estamos haciendo la gestión de conocimiento. Bien, se da una creación o una escogencia de la experiencia. Esto lo hace el docente. El docente es el que crea la experiencia para el estudiante. Y obviamente ahí es donde vamos a tener la experiencia clínica en su máxima expresión.
Es aquí donde el docente decide cuál experiencia de vida profesional voy a trasladar a mi estudiante, voy a trasladar a mi colega. Por eso es tan importante que yo tenga ese background, que yo tenga ese bagaje de conocimientos experienciales para poder entonces lograr una ejecución perfecta de esa educación continua que yo quiero brindar. Y volvemos entonces a la experiencia del educando, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver acá, cuando nos dicen, ay, mire, ¿cómo yo voy a ganar experiencia? Por ejemplo, que esto es en docencia, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ganar experiencia si no lo hago? Se hace mucha docencia siendo enfermero simplemente en un hospital porque usted pasa enseñando el día entero a sus pacientes. Usted pasa ahí con sus compañeros también haciendo gestión de conocimientos. Es necesario tener experiencia clínica o experiencia profesional para poder ser un docente. Ahora, empezamos entonces a desarrollar un programa de educación continua. Y esto es como un ciclo, ¿no? Y como todos los ciclos, todo tiene un inicio. Y tenemos que iniciar utilizando lo que tenemos. Kearns. Kearns desarrolló una teoría, valga la redundancia, de desarrollo curricular, pero que nos puede ayudar muchísimo para iniciar nosotros nuestro propio programa educativo. Lo primero que tenemos que hacer es conocer las necesidades generales. ¿Qué necesitan saber mis estudiantes? ¿Qué necesitan saber mis enfermeros y enfermeras? ¿Qué necesitamos conocer? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Verdad? Vamos a identificar las necesidades de aprendizaje. ¿Cuáles son esas necesidades de aprendizaje? ¿Qué metodología puedo yo, qué metodologías conocen ellos? ¿Qué saben ellos inclusive del tema que yo voy a tratar? Porque no siempre las personas desconocen totalmente los temas que vamos a tratar. Y si estamos hablando con profesionales, esto quiere decir que ellos van a tener conocimientos al menos básicos de los temas que nosotros vamos a tratar. Bien, tenemos que saber cuáles son los objetivos y las metas. ¿Qué les voy a enseñar? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a implementar esto y cómo lo vamos a evaluar? En cuanto a las estrategias, pues hay hay muchas estrategias. El martes tuvimos una profesora dando varias estrategias de enseñanza-aprendizaje. La simulación clínica para mí, en cuanto a educación continua a nivel hospitalario, se llama simulación in situ, es fenomenal. Hay un ejemplo que yo siempre cuento de una universidad en Carolina del Norte, una neonatóloga es llamada porque en este hospital especializado en pediatría hay una alta mortalidad en neonatos. Esta muchacha, educadora de base, ¿verdad? Ella es médico, educadora de base, llega a este hospital a hacer un programa de educación continua y ella crea una sala de neonatología aparte de la sala que ya tenían. Con lo que ella se encontraba en el hospital, no tuvo que hacer una inversión muy grande. Compraron un pequeño simulador de neonatología un poco avanzado y ella empezó a hacer entrenamientos de simulación in situ con el personal encargado de las emergencias en neonatología. Y al cabo de 4 meses, la tasa empezó a reducir drásticamente y en este momento es uno de los mejores hospitales del mundo en cuanto a neonatología. ¿Por qué? Porque se sabe muy bien que los profesionales saben. No se ganaron su título en una cajita, ¿verdad? Nadie se los regaló. Les costó, tuvieron que estudiar, tuvieron que aprender. Pero en el momento de hacer
la práctica, en el momento del estrés, en el momento de la preocupación, habían cosas muy diminutas, que, bueno, en simulación clínicas tienen su nombre específico, pero estas cositas diminutas, estos errores, como por ejemplo, que al neonatito se le cayera la mediecita o no le cubrieran completamente el talón y por ahí entraba el frío, eran diferencia entre vida y muerte. Entonces, pues la estrategia que vamos a utilizar para poder nosotros hacer nuestro programa de educación continua es base, ¿verdad? Hablamos un poquito de aprendizaje en adultos porque recordemos que cuando somos profesores siempre tenemos la costumbre de pensar en nuestros alumnos como mis chiquitos, mis cositos, el amor, pero recordemos que son adultos, ¿bien? Que siempre van a tener preocupación por error, ¿verdad? Que a ellos les da vergüenza equivocarse. Y si somos profesionales, como decía yo en la conferencia del martes, no importa que seamos el profesional con el montón de doctorados, con el montón de títulos, eso no importa. Siempre nos va a dar vergüenza equivocarnos, ¿bien? Que necesitamos que esto sea una aplicación para mi vida, que me vaya a servir. Si yo estoy en un servicio de emergencias y doy una clase meramente teórica de un tema que no tiene absolutamente nada que ver con mi quehacer, pues es difícil que la gente quiera ir a estos cursos, ¿verdad? Tenemos la necesidad del feedback. Nos tienen que decir, mira, bueno, no gritando, ¿verdad? El feedback es una conversación, que eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque cuando nosotros somos coordinadores de programas de capacitación, tenemos que saber hablar, tenemos que saber conversar, saber comunicarnos con las personas, tener empatía. Hablar con una persona, que si tenemos a un personal que le cuesta mucho, que no está motivado a saber qué es lo que está sucediendo, acercarse a esa persona. Obviamente que todo el mundo tiene expectativas de lo que vamos a hacer. Ay, este curso, ¿y se imaginan? No sabemos qué se imagina la gente, ¿verdad? Tienen sus propios modelos mentales, entonces debemos tratar de cumplir las expectativas propias basándonos en un tema específico. La motivación, como dije anteriormente, ¿verdad? La motivación, bueno, hay externa e interna, pero esa motivación interna nosotros la podemos despertar con motivación externa. Y pues, por supuesto, el compartir experiencial, más que todo en profesionales. Cuando nosotros estamos haciendo gestión del conocimiento para profesionales, es muy importante, muy importante el compartir experiencial. Sí, doctora, a mí me pasó tal y tal cosa. Yo hice esto y esto y esto, pero creo que con esto que usted me está diciendo, yo debía haber hecho esto, esto y esto. Y en ese compartir experiencial se va creando, construyendo nuevo conocimiento. ¿Cómo vamos a aplicar un método exclusivo y bueno que nos vaya a permitir de verdad hacer un buen camino de construcción de este programa educativo? Bueno, vamos a hacer investigación. Necesitamos saber qué necesita la gente. Necesitamos saber qué necesita mi estudiante. ¿Qué está pasando en este hospital? ¿Por qué aumentan las tasas de X en este hospital? ¿Por qué, por ejemplo, como en este caso de Carolina del Norte, están muriendo muchos neonatos? ¿Por qué están aumentando las infecciones? ¿Por qué me están aumentando la cantidad de personas con úlceras por presión? ¿Qué es lo que está sucediendo? O en mis estudiantes, ¿qué le tengo que yo transmitir a este estudiante para que él pueda cumplir con estas y estos objetivos? Bien. Vamos a identificar entonces estas necesidades de aprendizaje. ¿Qué necesitan mis profesores para hacer su trabajo? ¿Qué necesita mi gente para hacer gestión de conocimiento? ¿Cómo vamos a integrar todo esto para crear este complejo producto
que es un programa educativo. ¿Cuáles son los objetivos y las metas? ¿A dónde queremos que ellos lleguen? ¿Qué queremos que sepan? Así, francamente, ¿qué quiero yo que sepa mi estudiante? ¿Qué quiero yo que recuerde o que desarrolle este profesional en enfermería? Y aquí es donde vienen las estrategias educativas. ¿Cómo vamos a entrenar a esta persona? ¿Qué metodología vamos a utilizar? Bueno, hay que ser creativos, ¿verdad? Tenemos que ver no solamente hacia adelante, sino que tenemos que tener una visión 180 y 360, ojalá, ¿verdad? Abierta. ¿Qué es lo que necesitan las personas? Bueno, tal vez una persona tenga un aprendizaje más kinestésico que otra, con movimiento. Pues resulta y sucede que en el caso de la simulación clínica, las personas aprenden más porque hacen. Y esto es una teoría científica, ¿verdad? El 80% de lo que hacemos, conocemos, oímos y hablamos, se nos queda. Que solo hablar o que solo escuchar, como en una clase con un profesor, ¿verdad? Si nosotros hacemos, si ponemos en práctica, aprendemos mejor. Aprendemos mejor. Y en un hospital, por supuesto, necesitamos que la gente continúe con su diario, ¿no? Con el hacer continuo. Y creo que simulación in situ para programas educativos intrahospitalarios resulta genial. La implementación a veces es un poco costoso, pero lo podemos hacer posible. Estos caminos son difíciles, siempre se necesita un poco de inversión, pero si la inversión tiene un flujo positivo, ¿cómo no lo vamos a hacer? Si estamos ya en un hospital, pues agarremos una sala que en ese momento tal vez nos esté ocupando o un equipo que tal vez nos esté ocupando y armemos nosotros mismos estas salas para practicar con las personas, con los profesionales. Si estamos en una universidad, empecemos poquito a poco. Como hablaba yo el martes, no es necesario hacer una gran inversión para tener un súper megacentro de simulación o un laboratorio grandísimo de lo que sea que nosotros queramos enseñar. No es necesario si nosotros tenemos la creatividad y la voluntad para poder hacerlo de una manera pues un poco más cómoda, más barato, más sencillo, y de ahí vamos a ir construyendo. Cuando se vea el resultado, vamos a ir construyendo. Y por eso es tan importante la evaluación de lo que nosotros estemos haciendo de manera continua. Cada vez que terminemos un proceso educativo, hay que hacer evaluación. Y yo no estoy hablando de evaluación del estudiante, estoy hablando de evaluación de lo que yo le estoy enseñando al estudiante. Una evaluación constante, positiva, buscando mejora continua. Cada vez que yo hago un taller, bueno, ¿qué te pareció el taller? ¿Qué aprendiste en el taller? ¿Cómo vio usted esa gestión del conocimiento? ¿Qué podemos mejorar? Y esto es muy importante. Cuando nosotros evaluamos nuestros cursos a nivel académico, le pedimos al estudiante que sea sincero. ¿Cómo le fue con el profesor? El profesor hacía una verdadera gestión del conocimiento. ¿Usted le entendía a ese profesor lo que le estaba diciendo? Porque tenemos profesores excelentes que cuesta entenderles. Entonces, eso también se puede desarrollar. Bien, hay muchas estrategias para educación continua que nosotros como coordinadores o directores del programa podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, la supervisión y el acompañamiento. Cuando nosotros estamos capacitando a una persona o tenemos un programa de capacitación continua, resulta sumamente importante la supervisión. Y más que la supervisión, un acompañamiento, ¿verdad? De los procesos. En enfermería estamos muy acostumbrados a que nos supervisen, ¿no? Que llegue la supervisora de área, que llegue la dirección hospitalaria a dar una ronda. Estamos acostumbrados. A los demás
les cuesta un poco más a los demás profesionales de ciencias de la salud. Y más cuando, digamos, ponemos una enfermera a supervisar un médico, ¿verdad? Eso ya a veces cuesta un poquito que se acepte. Sin embargo, cuando estamos hablando de educación continua en ciencias de la salud, no debemos hacer distinción. Ciencias de la salud es ciencias de la salud. Y si la persona capacitada para hacer una dirección de procesos educativos es una enfermera o es un terapista, es quien sea, esa persona debe tener la capacidad y el permiso, la postura de poder hacer supervisión, sin incomodar a sus compañeros, por supuesto. Más que supervisión, tenemos que verlo como un acompañamiento de este proceso. El mentoring resulta sumamente positivo para nosotros poder hacer el acompañamiento de esta persona. El mentoring no es nada más que poner a esa persona, una persona o otro profesional o otro estudiante que esté mucho más avanzado en el área o que ya tenga mucha más experiencia. Resulta excelente. Por ejemplo, si estamos contratando personal hospitalario, que son jóvenes nuevos que están entrando directamente, poner a una enfermera como mentor resulta excelente. Estas personas vienen con nuevas expectativas, como dijimos, educación en adultos, ¿verdad? Vienen con mucha expectativa, vienen a veces con temor y que le pongamos a una persona, a un mentor, una persona que lo va a estar ahí ayudando continuamente, resulta muy, muy positivo. Tenemos que explotar también el cognitivo. ¿Qué significa esto? Tenemos que dar teoría, tenemos que recordar teoría, tenemos que estar pasando folletitos, pasando artículos científicos, recordando a las personas que mire, esto se puede hacer, investigación, etc. Además, tenemos que recordar protocolos y guías. Eso también es parte de la Dirección de Educación Continua. El desarrollo de protocolos y guías pues se hace con equipos interdisciplinarios dentro de los hospitales y también dentro de la academia. Se hacen los protocolos y guías propios para los laboratorios de manera interdisciplinaria. Y entonces, responsabilidad de la persona que está a cargo de ese programa de educación continua, que las personas tengan estos protocolos, los comprendan, que estas guías de verdad se lleven a cabo. Y otra cosa también que podemos tomar en cuenta para poder hacer educación continua es la educación a distancia, porque no siempre vamos a poder estar, hay lugares con muchísima distancia. En el caso de mi país es un país muy pequeño y pues la educación a distancia en estos casos no se necesita tanto, pero países como Bolivia, Brasil, que son países gigantes, ¿verdad? Pues la educación a distancia, manejando un programa institucional grande, académico, o un programa institucional de educación continua, la educación a distancia resulta un programa genial. Y ahora que estamos en esta época donde el coronavirus nos ha alejado de persona a persona, la educación a distancia es indispensable. ¿Cómo vamos a llevar el control? ¿Cómo sabemos quién está en qué lugar? Bueno, podemos hacer una categorización docente. Este es un ejemplo. Hay otras maneras de hacerlo. Esta resulta bien, es la que yo doy siempre cuando doy las asesorías. Este es el ejemplo que yo les presento a las universidades o a los hospitales para poder hacer educación continua. Donde pues empezamos con novatos, intermedios y experimentados. Cuando ya tenemos personal experimentado, este personal experimentado nos puede hacer mentoring o ser mentores de las personas que están ingresando, los que son novatos, que están apenas aprendiendo a desarrollarse dentro de el hospital o dentro de la academia. Bien, debemos tener una lista de capacitaciones que obviamente van a ser capacitaciones para personas que están iniciando, para intermedios y para experimentados, ¿verdad? No vamos a, por ejemplo, en una capacitación in situ, en un hospital
No vamos a poner a una persona que está recién entrando a que haga manejo de paro cardiorrespiratorio, que sea parte del equipo de código azul, ¿verdad? Esa persona tiene que tener un proceso. Vamos a utilizar los expedientes docentes, o sea, cada persona debería tener dentro de los procesos educativos un expediente. Este expediente va a decir la cantidad de capacitaciones que ha tenido esta persona, va a estar el perfil de esta persona, el currículum de esta persona, etc. Tenemos que saber con quién estamos trabajando, ¿bien? Y obviamente deben ponerse obligatorias las capacitaciones. No es algo como que usted diga, ay, si usted quiere, va a la capacitación que vamos a dar hoy en la tarde, porque, bueno, si usted puede. No, señores, no es obligatorio, porque si no la gente no va. ¿Por qué? Porque tenemos mucho trabajo. En enfermería siempre tenemos mucho trabajo y la gente va a estar haciendo otras cosas y no se va a poder desligar. Para eso entonces a nivel intrahospitalario yo siempre he dicho que estas capacitaciones primero deben ser obligatorias y deben ser colocadas dentro de los turnos de estas personas en rotación. Hoy le toca a fulanito, mañana le toca a menganito y así, porque obviamente no podemos descuidar un servicio hospitalario, pero sí podemos hacer rotación de personal en las mismas capacitaciones. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, la evaluación docente resulta muy importante más que todo para los profesores o las personas que están entrando a este programa de manera, los que están entrando novatos, ¿no? Los que están iniciando. Hay mucha inseguridad a veces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un laboratorio de simulación clínica y los profesores están entrando, hay mucha inseguridad porque es una metodología muy estricta. Entonces tienen que seguir estrictamente los pasos para poder realizar bien las cosas. Entonces, como que les da un poco de inseguridad. Resulta de suma importancia la evaluación, el feedback. Mira, está pasando esto y esto, me parece que podrías hacer esto y esto y lo otro, ¿verdad? Además que la evaluación va a permitir la reflexión de la necesidad de aprendizaje. Y obviamente con correcto acompañamiento va a permitir el mejoramiento continuo. Eso es lo que queremos cuando evaluamos. Cuando vamos a evaluar no significa que yo estoy evaluando, le voy a hacer daño, jajaja. No, esa no es la evaluación. Una evaluación correcta es para la mejora suya, para su mejoramiento continuo, su crecimiento como profesional. Sino como yo voy a saber que que estoy haciendo algo mal, si yo creo que todo lo hago bien. Si nadie me dice a mí, mire, esto está un poquito mal o esto podemos mejorarlo, ¿cómo yo lo voy a saber si nadie me lo dice? ¿Ok? Podemos hacer supervisión directa o supervisión indirecta. La supervisión directa es in situ, ¿verdad? Es en el punto en donde están, ya sea el aula, ya sea el laboratorio de simulación o el hospital. Puede verse todo el proceso, por ejemplo, en simulación, se puede ver todo el proceso desde que inicia la clase hasta que termina, hasta el debriefing, hasta el punto final, o en la práctica, pues desde que entra el estudiante o desde que entra el profesional hasta el final de su turno. Y obviamente se puede hacer revisión de la documentación académica en el momento, en el caso de que sea académica, o la revisión de la documentación que se tengan que llenar dentro del sistema hospitalario. ¿Qué es lo que pasa? El profesor se puede estresar y el estudiante puede cambiar su comportamiento. Si saben que cuando nosotros sabemos que nos están supervisando, fijo, cambiamos nuestro comportamiento. Inclusive los mismos estudiantes, cuando ven que están evaluando a su profesor, cambian su comportamiento también, porque puede que el profesor les caiga muy bien y quieren que salga muy bien, ¿verdad? En la evaluación, entonces se portan súper y son como angelitos y participan y todo, y usted sabe muy bien, porque en las supervisiones indirectas usted ha podido corroborar que es difícil y porque el profesor se lo ha dicho, que estos estudiantes participen. En cuanto a la supervisión indirecta, pues lo podemos hacer en el caso de simulación clínica o de laboratorios por medio de sistemas de video y audio, ¿verdad?
O en el caso hospitalario, encargar un espía, pero no es un espía en realidad, es una persona que está específicamente haciendo estas supervisiones, pero sin que sus compañeros o sus educandos lo sepan. Suena feo, suena como que, ay, está como serruchando el piso, como decimos aquí en Costa Rica, o como que le está clavando el cuchillo a la espalda, pero no es así para nada. Por el contrario, esta persona debe ser una persona especializada para poder hacer este tipo de supervisiones y además de eso, una persona con un gran sigilo para que entonces sus compañeros no sepan que en realidad lo que se está haciendo es una supervisión para mejora continua. Ahora, en estas indirectas el profesor no sabe que está siendo evaluado en ese preciso momento, pero es importante que el profesor sepa que en cualquier momento puede ser evaluado. Y esto es un consentimiento que el profesor debe firmar en el momento de la contratación. Y obviamente los estudiantes no van a cambiar su comportamiento porque no van a saber que hay una evaluación. Esto es muy bueno, ¿verdad? Aquí lo malo es que normalmente, por ejemplo, en el caso de los laboratorios o simulación clínica, solamente se puede ver el escenario de simulación, no se puede ver todo el proceso de la metodología. Y en el caso también de el nivel hospitalario, pues no se va a poder ver la documentación de inmediato, ¿verdad? No podemos poner a esta persona que revise las notas o que revise los controles, porque entonces pues va a ser bastante obvia la supervisión, ¿verdad? Y es difícil que el espía no sea revelado porque ese lado humano que siempre tenemos, ¿verdad? Aunque somos, por ejemplo, entrenados para ser espías, pues siempre vamos a llegar, compañerita, vea, hagamos esto y esto, tome. Y entonces ya el compañero va a empezar a sospechar y puede que se revele el espía. Hay una forma muy, muy linda que es la evaluación de 360. Esta evaluación yo la desarrollé basada en control interno, por supuesto, en 4 niveles. La evaluación del estudiante, autoevaluación, evaluación de pares y la evaluación de la jefatura. En cuanto a la evaluación del estudiante, ¿qué valoraba yo? El comportamiento, la gestión del conocimiento y el cumplimiento del objetivo. Esta evaluación la hacían los chicos, la hacen los estudiantes. En el caso de nivel hospitalario, los colegas que están recibiendo la educación. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Pues pasamos este instrumento, que es un instrumento corto, al punto y anónimo. Los estudiantes lo llenan para este profesor y ellos están evaluando todo esto, ¿verdad? Cómo se comporta el profesor en clase, cómo me da la clase y si se cumplen los objetivos de la clase, porque obviamente todo estudiante debe tener un programa. Y al igual que los estudiantes, pues también un programa intrahospitalario de una capacitación continua intrahospitalario, un programa de este tipo tiene que tener su cartera, ¿no? ¿Qué vamos a revisar? ¿Qué vamos a hacer en este curso? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Etcétera. También hacemos evaluación de pares, que resulta muy, muy bonita, se expresan muchísimas cosas en estas evaluaciones y vamos a evaluar comportamiento de esta persona, el compañerismo, que es muy importante, y obviamente el conocimiento metodológico, porque cuando nosotros estamos dando clases, sabemos que hay un profesor dando clases en otro lugar, siempre vamos a escuchar o siempre vamos a saber la manera de este profesor para dar su curso. Y entre profesores, nos vamos a conversar. Mira, ¿qué haces vos? Mira, yo hago tal y tal cosa, tal y tal otra, ¿verdad? El compañerismo resulta una parte fundamental porque yo estoy evaluando el ser, el saber ser. La autoevaluación, es muy cómico hacer autoevaluaciones porque a mí me causaba mucha gracia el hecho de que mis profesores,
muchas veces excelentes, decían que no eran excelentes, que les faltaba mucho conocimiento, que ellos sentían que necesitaban conocer mucho más. Y es que entre más sepa usted, más sed de conocimiento le da. Eran profesores excelentes que manejaban bien las metodologías, profesores que eran creativos en sus clases, que manejaban bien todo lo que se necesite, todo lo que es didáctica, etcétera. Y aún así en las evaluaciones nunca se ponían un 100. Tuve una profesora que tenía 20 años de experiencia, o sea, que a mí hasta vergüenza me va a enseñarle, ¿verdad? Porque posiblemente sabía mucho más que yo. Y ella nunca se puso un 100 en la autoevaluación, se ponía un 85. Yo, profesora, ¿por qué se pone un 85? ¿Verdad? Le decía yo, póngase por lo menos un 95, súbase 10 puntillos. Pero bueno, esta profesora siempre me decía, Yasmín, hay que crecer, hay que evolucionar, siempre hacia adelante. Y eso es increíble cuando vemos esas autoevaluaciones. Y pues por supuesto el supervisor va a hacer la evaluación de todos los elementos de control interno, metodología, enseñanzas, aprendizaje, etc. Resulta excelente. Este es un ejemplo de la evaluación de 360, donde vamos desde que este docente no podría practicar, hacer docencia hospitalaria, etcétera, o que esta persona pues debería tener un poco más de práctica hospitalaria antes de ser contratado por el hospital, etcétera, hasta profesores o RH imprescindible para el hospital o el departamento o facultad. Esta es una evaluación que se hace específicamente para simulación clínica, que es la Observational Structure Assessment in Debriefing, o evaluación objetiva y estructurada específica para debriefing. ¿Verdad? Esto es algo ya muy especializado que se hace cuando estamos haciendo simulación clínica y resulta excelente, excelente. ¿Por qué? Porque el debriefing, recordemos que es la parte fundamental y la razón por la cual hacemos simulación clínica. Igual, como toda evaluación, debe contener los principios de facilitación y la evaluación debe hacerse en supervisión directa. Tiene su feedback, que debe ser inmediato y justo después de terminar la clase de ese profesor, que yo creo que así deberían hacerse todos los feedbacks. Inmediatamente después de hacer la supervisión directa, tiene que hacerse el feedback, ¿verdad? Y el instrumento utilizado puede hacerse perfectamente en escala Likert. Todas las supervisiones y los instrumentos que nosotros podemos utilizar para la supervisión, lo podemos hacer en formato escala Likert. Y por supuesto, lo más importante acá, la motivación. Yo pongo estas dos fotografías porque cuando nosotros iniciamos el laboratorio de simulación clínica no teníamos plata para pagar actores, para pagar o para dar becas a los estudiantes y que una parte de su beca fuera ser actor en simulación clínica, ¿verdad? Paciente estandarizado se llama en la metodología. Entonces yo quiero que ustedes observen aquí donde dice pediatría, ustedes pueden ver las personas que están acostadas, una que está acostada en la camilla y la que está en este momento sufriendo un ataque de nervios. Bien, esas dos son profesoras. Este es un escenario de simulación en el que una mamá lleva a su hija adolescente a que la vean en emergencias porque le dolía mucho el estómago y resulta que estaba teniendo un aborto espontáneo. Entonces, pueden saber entonces que la que está acostada en la cama está haciendo el papel de adolescente y la que está teniendo el ataque de nervios es la mamá del adolescente. Entonces ahí, en ese escenario de simulación, los estudiantes tenían que hacer el acuerdo de ficción y atender tanto a la muchacha como a la mamá de la muchacha. Y del otro lado, donde dice cuidados intensivos, la muchacha que está acostada, sufriendo, porque en realidad este escenario es para dar noticias como te vamos a operar, es una profesora también que
en ese día no teníamos quien nos hiciera el papel de paciente, el paciente estandarizado. Entonces ella dijo, bueno, hoy voy a tener un ataque eh, para que me tenga que hacer una cirugía. Y vean ustedes la cara de esta persona, vean la cara de sufrimiento. Sacamos toda esta capacidad histriónica, nuestras capacidades de actores, pero es porque estamos motivados y creemos realmente en lo que hacemos. Muchísimas gracias. Esta es la bibliografía consultada en el caso de que, bueno, mucha más, pero esta es más que todo la que se utilizó. Por si les interesa, ¿verdad? Y acá están mis datos en el caso de que pues necesiten ayuda en algún momento en sus academias o en hospitales en los que estén trabajando para realizar los procesos de educación continua. Y pues empezamos con las preguntas.